En la actividad de GeoGebra de hoy vamos a construir un triángulo con una base y una altura dada, pero usaremos deslizadores igual que hicimos ayer con el rectángulo para poder variar ese triángulo y poder calcular áreas y perímetros en función de lo que el ejercicio proponga. Empezamos entonces en la vista algebraica determinando el valor de b igual a 1, me aparece el deslizador y lo configuramos para que varíe de 0 a 10, como hicimos ayer. 0, 10. Lo mismo hacemos con la altura, le damos un valor, h igual a 1, y configuramos de 0 a 10. 0, 10. Y además voy a hacer que se muestren en el lienzo para que me sea más fácil pues trabajar con ello directamente, sin necesidad de ir a la vista algebraica. Vamos entonces a la herramienta y empezamos por dibujar un segmento que será la base del triángulo. Para ello utilizamos la herramienta segmento de longitud dada. Un punto, longitud B, y me aparece aquí el segmento de longitud, la que yo determine aquí. Vean que según muevo el deslizador se mueve también el segmento. Vamos a darle una configuración que se vea bien para distinguirlo ahora en lo que vamos a hacer. Lo pongo en verde, un poquito más grueso, y vamos incluso a hacer que se muestre la longitud que tiene, que vemos que efectivamente corresponde con la que tenemos en el deslizador, 7,8. Ahora necesitamos situar el tercer vértice del triángulo, pero necesito que ese tercer vértice esté siempre a la altura que me determina el deslizador. Entonces para ello vamos a trazar una recta paralela que esté a la altura del deslizador. Y para ello, igual que ayer, utilizamos la herramienta de la circunferencia. Vamos a la circunferencia, centro, radio H, trazamos una perpendicular al punto A, a ver si encuentro la herramienta, no la veo, aquí, perpendicular al segmento en el punto A. Y este punto de corte aquí tenemos claro que está a una distancia de 3,1, que es la que me determina la altura del triángulo. Bien. Bueno, el tercer vértice del triángulo puede estar a esta altura, pero en cualquier lugar de esta línea que yo estoy trazando aquí. Por lo tanto, vamos a dibujar ahora una recta paralela que esté a esta altura. Paralela al segmento y a la altura. Por lo tanto, cualquier punto que yo ponga en esta recta va a estar siempre a una altura de 3,7 del segmento, o la que el H determine. Si yo aumento la altura, 4,8, pues el punto también se alejará a 4,8. Da lo mismo que el punto esté en un lado, más allá o más acá. Siempre la distancia a la base siempre va a ser la que me determina el deslizador. Ahora vamos a hacer el dibujo para comprobarlo. Pero primero vamos a dibujar nuestro triángulo. A ver, que no he cogido la herramienta polígono. A, B, D,
y cierro en A. Bien. Vean que el punto D lo puedo mover y formar distintos triángulos. Triángulo obtusángulo, triángulo rectángulo o triángulo acutángulo. Pero vamos a hacer que se muestre aquí la altura para comprobar que efectivamente coincide con el valor que tenemos aquí. Vamos primero a esconder los elementos que ya no necesito. A ver, la recta sí quiero que se muestre. Bueno, no me hace falta tampoco. Bien. Sabemos que el punto D se mueve sobre esa recta que habíamos dibujado. ¿Ven? Vamos entonces con la altura. Recuerden que la altura es el segmento perpendicular a la base. Por lo tanto, vamos a dibujar siempre una recta perpendicular aquí para luego, a partir de ella, trazar el segmento. Entonces, perpendicular a este segmento y en este punto. Esa recta me permite pues tener el punto aquí de intersección. La escondemos. Y ahora ya podemos trazar el segmento que va desde el vértice perpendicularmente al lado opuesto. Vamos a darle una configuración. A ver, me equivoqué. Un color rojo, por ejemplo. Un poquito más gruesa y una línea discontinua. Además, vamos a ver cuál es su longitud, mostrar valor. Y efectivamente comprobamos 4,8, igual que el deslizador que tengo aquí. Vean que sí, 3,5, 3,5. Y si aumentamos la altura del triángulo, 8,4, 8,4. Por lo cual tenemos bien dibujada esa altura. Voy a esconder ese punto que no lo necesitamos tampoco. Vean que la altura cae sobre la base del rectángulo siempre que el triángulo sea acutángulo, pero que cuando ese triángulo se convierte en un triángulo rectángulo 90 grados, la altura coincide con el lado del triángulo. Y si seguimos abriendo el triángulo, aquí ha desaparecido, a ver si consigo, desaparece porque no tengo la continuación de la base. Entonces vamos a hacer que esta base continúe para que se muestre la altura también. Vamos a trazar entonces la recta que forma la base. Recta A, B. Vamos a hacer la discontinua. Y nos sigue sin aparecer porque la altura la había trazado con respecto a la base. Si quiero que se me muestre cuando el triángulo es obtusángulo, la tengo que trazar con respecto a esta recta sobre la que se apoya la base. Así que vamos a hacerlo otra vez y comprobaremos que efectivamente me ocurre eso. Repito entonces el procedimiento de la altura. Recta perpendicular primero, pero ahora a la recta y en este vértice. Y repito el procedimiento de antes. Punto de intersección, segmento que va de este punto aquí. La recta la escondo.
y configuro un poco el segmento que me determina la altura. 8,4 igual que antes. La diferencia con respecto a antes es que ahora vean que cuando el triángulo es obtusángulo, la altura sigue hacia la recta donde se apoya la base, que es lo mismo que haríamos si hacemos el dibujo. Para trazar la altura del triángulo siempre hay que trazar la perpendicular a la base, y si esa base hay que ampliarla cuando el triángulo es obtusángulo, pues se debe hacer para calcularla. Bien, bueno, vamos a hacer ahora que se muestre el área y el perímetro. Vamos a la herramienta área y perímetro. Vamos a buscar valores enteros que son más fáciles de calcular mentalmente. Por ejemplo, voy a poner altura 8 y base voy a llevarla a 10. Vean que me aparece como área del triángulo 40 centímetros cuadrados. 10 por 8 es 80, entre 2, 40. Área de un triángulo, base por altura entre 2. El perímetro sigue siendo la suma de los lados. Tenemos la base que mide 10, este lado que mide 10,9 y este lado que mide 8,4. La suma de las tres longitudes me da el perímetro 29,3 centímetros. ¿Qué pasa cuando movemos el punto D, el tercer vértice? Pues vean que el área no varía porque la base y la altura no ha cambiado, pero sí han cambiado los lados, las medidas de los lados, y por lo tanto cambia el perímetro de acuerdo a las nuevas medidas. El área no varía, pero el perímetro sí. ¿Bien? Bueno, esto se puede animar de manera que se mueva el punto solo, sin tener que arrastrarlo con el ratón. Si van aquí a los tres puntitos y ven que pone animación, y con esto el triángulo va y viene siempre con esa área de 40. Cazarlo ahora es difícil, pero si vamos aquí a la herramienta de aquí, a ver si me parece, aquí, desactivar animación, le damos otra vez y ya se nos para. Lo podemos hacer manualmente o a través de la propiedad del punto. Bien, pues con esto terminamos la práctica de hoy.